Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al culto de este domingo con los servicios, empezando por el estudio bíblico. Pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos de pie y empezamos con una oración. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos el culto de hoy, Señor. Pídote que seas tú guiándonos en cada uno de los servicios de esta mañana, Señor, en el estudio bíblico, que seas tú dándonos la revelación de lo que tengamos que decir, Señor. Que seas tú dándonos entendimiento al leer tu palabra, Señor. En la alabanza, Señor, que seas tú guiando a la cantante, Señor, para que todas las alabanzas suban a lo largo a ti, Señor, que sean cantadas para ti, Señor, y no para glorificarnos a nosotros, Señor. También ponemos en tus manos la prédica, Señor. Pídote que seas tú guiando a la pastora, Señor, que seas tú dándole sabiduría, Señor, para hablarle a tu pueblo, Señor. Damos gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer Éxodo capítulo 3. Cuando lo tengáis, Éxodo capítulo 3. ¿Ya? Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 3. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por los siglos de los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis:
por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Algo que me llama mucho la atención es que cuando Dios le envía de vuelta a Egipto para sacar a su pueblo, él lo primero que dice es que como él se va a presentar delante de Faraón, él ya tiene claro que por sus fuerzas no podría hacer nada, lo cual yo considero una buena señal, porque no podemos ir por la vida pensando que todo es por nuestras fuerzas, que lo conseguimos porque somos los más guapos, porque somos los más fuertes, porque somos los hijos de nuestros padres. No. Debemos ir confiando en las fuerzas de Dios. Pero también podemos ver cómo el mismo Dios se presenta a él y le habla directamente, y él sigue dudando. Cuando Dios se presente en nuestras vidas y nos diga qué es lo que debemos hacer, no debemos dudar. Porque si Dios nos ha enviado, Él nos va a respaldar, nos va a sustentar, y lo que Él ha dicho que va a suceder, sucederá. No por nosotros, sino porque Dios está con nosotros. Si Dios se te presenta, si te ha llamado a hacer algo, tú no dudes de Dios, porque tú no vas con tus fuerzas, vas con las suyas. Y con Dios no hay ningún enemigo que pueda detenerte. Con Dios, si es Dios el que te envía, si te envías tú solo, poco se puede hacer. Pero si Dios se te acerca y te envía, no dudes, porque lo que Dios ha dicho que se va a hacer, se hará. Y nosotros no somos imprescindibles en la obra de Dios. Si tú te niegas a seguir la palabra de Dios, si tú te niegas a seguir el llamado de Dios, Dios no te va a obligar, pero pondrá a alguien donde te iba a poner a ti. Y luego no podrás quejarte, porque eres tú quien ha dicho que no. Es algo que yo considero muy importante matizar, porque no es solo vivir de la ilusión de que Dios nos va a respaldar, nos va a sustentar. Te sustentas y obedeces. A lo mejor suena muy duro, pero no podemos centrarnos siempre en un mensaje positivo o un mensaje negativo, tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad es que cuando llegue un momento en el que Dios se te acerca, no puedes dudar, porque no se trata de ti, se trata de lo que Dios tiene para ti. Y eso son dos cosas muy distintas. Vamos a seguir con el capítulo 4 de Éxodo. Bien. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? El primer indicio de incredulidad que no debemos tener. Porque bien, ya hemos matizado que se trata de la voluntad de Dios y no la nuestra. La voluntad de Dios es perfecta y siempre se cumple. No podemos ir dándole peros a Dios. A lo mejor Dios te dice que te unas a la alabanza y tú: ay, pero es que mi voz no es bonita, no me querrán poner en la alabanza. Si Dios te ha dicho que vayas, es porque te va a poner en la alabanza. Y si Dios lo ha dicho, no va a venir nadie a decirte lo contrario, porque como bien dice la Biblia, si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y si Dios la cierra, nadie la puede abrir. O si dices: no, es que no estoy preparado, no es el momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Si Dios te ha dicho que hagas algo, es porque es el momento que tienes que hacerlo. Dios no te dice: haz esto para que lo hagas el año que viene. Te dice: haz esto para que lo hagas ya, para que le obedezcas, no para que dudes de Él. Tú puedes ser consciente de que con tus fuerzas no puedes. Puedes llegar incluso a dudar de ti mismo, lo cual tampoco considero necesario. Pero en el momento en el que Dios te manda y tú dudas de Dios, ahí es cuando tienes que realmente replantearte, porque ahí es algo que no estás haciendo bien. Puedes no confiar en tus fuerzas, pero nunca dejes de confiar en las fuerzas de Dios. Porque Dios es el creador de todo.
¿cómo vas a desconfiar de tu padre? Seguimos con el versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si bien hay momentos en los que llegamos a dudar de Dios, lo cual no está bien, también debemos saber que Dios es un Dios compasivo, y tal y como Moisés le dijo sobre sus dudas al respecto, Dios le dio una prueba. No todas las voces que se nos vayan a presentar son las voces de Dios, y es ahí cuando también tenemos que analizarlo todo para saber realmente dónde nos estamos metiendo. Porque no es lo mismo seguir a Dios que seguir a quien te dice que sigue a Dios. La Biblia misma dice que se levantarán falsos profetas. Debemos examinarlo todo, pero también debemos creer a Dios. ¿Y cómo sabremos cuando algo viene de parte de Dios? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Jesús, por medio de la Biblia. Por eso hacemos el estudio bíblico, porque es muy importante conocer las palabras que Dios nos manda. No solo el líder de la iglesia tiene que leer la Biblia, lo tenemos que leer todos. Todos debemos conocer la palabra de Dios, todos debemos examinar. Por eso también durante las prédicas ponemos los versículos en la pantalla, porque todos debemos leer, todos debemos escudriñar, todos debemos ver y realmente cuestionar si realmente viene de Dios o no. Porque yo me puedo equivocar con mis palabras, puedo equivocarme al leer un versículo, puedo equivocarme en mi interpretación, porque soy humana, yo me puedo equivocar. Pero si tú tienes en tus manos la palabra de Dios, podrás ver dónde me estoy equivocando y poder ver lo que realmente viene de Dios. Para que cuando yo me equivoque, tú puedas ver el mensaje que realmente viene de Él. Porque Él no se va a equivocar. Yo me puedo equivocar, pero Dios no. Seguimos en el versículo 6. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciese que no te creyeran y obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Dios, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vemos como, a pesar de todo, él sigue poniéndole trabas a Dios. No porque no estoy listo, no porque soy tartamudo, no porque me cuesta hablar. ¿Cómo voy a hablarle a tu pueblo si me cuesta hablar? Si Dios te está enviando es por algo. No puedes dudar de tus capacidades, pero si Dios te está enviando es porque te va a capacitar. Porque cuando tengas que hablar con su pueblo no vas a tartamudear, vas a hablar como el mejor, como si te supieras la RAE de principio a fin. Si Dios te está enviando, es porque te tiene capacidad y te está preparando desde hace ya tiempo. Sí, por eso cuando Dios te envía no puedes dudar de, por ejemplo, tus fuerzas. No lo digo porque vaya a hacerlo con tus fuerzas, sino porque si Dios te envía es porque te va a dar de las suyas. No va a usar las tuyas, sino las suyas. Él le está diciendo a Dios que es tardo de palabras, que le cuesta el habla. Pero si Dios le está enviando a hablar, Él no va a ser el que hable, va a hablar Dios por medio de Él. No serán sus palabras, serán las de Dios. Estamos viendo muchos ejemplos y podremos ver cómo varios personajes de la Biblia tienen sus dificultades y podremos sentirnos identificados con ellas. Porque todos somos imperfectos, todos tenemos nuestros defectos, pero a la hora en la que Dios te llame,
No puedes estar pendiente de todos esos defectos porque no lo estarás haciendo por ti. No serás tú el que hable, no serás tú el que accione, no serás tú el que cambie el corazón de la otra persona. No serás tú, será Dios por medio de ti. Aleluya. Seguimos con el versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Veis? Mismamente, en la misma Biblia lo dice. Dios te va a enviar y puedes tener dificultades, como la de Moisés, el habla, pero si Dios te envía, es porque te va a dar las palabras. No porque tú seas el mejor, el más guapo de tu barrio, el más listo, el más importante, sino porque Dios así lo ha querido. Y si Dios lo ha querido es porque estarás listo cuando llegues el momento. Seguimos con el 12. Ahora pues ven, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Por una parte vemos cómo Dios le envía y por otra vemos cómo Moisés se minimiza, por así decirlo, porque Dios ya le está diciendo que le va a capacitar, pero él sigue dudando. Y como bien sabemos, Dios no nos va a obligar. Moisés está aceptando lo que Dios tiene preparado para él. Lo único que sigue dudando de esas capacidades, aunque Dios le haya dicho que él le va a proporcionar las capacidades de hablar, él sigue dudando. Y Dios no le va a obligar a hablar. Por eso pone a Aarón. Si Moisés hubiera creído que Dios realmente le daría las palabras, ¿realmente creéis que Aarón habría sido el que hable por medio de Moisés? ¿Verdad que no? Nosotros iremos tan capacitados como le dejemos a Dios capacitarnos. Moisés no le dejó a Dios capacitarle en su habla y se siguió minimizando y hasta le rogó que enviara a alguien que hablara por él. Sí, Dios le hablaría a Moisés, pero Moisés le diría a alguien que le hablara al pueblo. Todo porque no fue capaz de creer que Dios le daría la capacidad de hablar. Repetimos porque creo que es importante. Dios te capacitará tanto como tú le permitas capacitarte. Amén. Porque no te va a obligar, Dios no obliga a nadie. Si Dios te envía a predicar y dices que no puedes hablar, aunque Dios te diga que te lo va a conceder, si tú sigues negándote a que Dios te lo conceda, no te lo va a conceder. Así que piensa en ello. Si Dios te envía y eres tú el que pone peros, quien se está minimizando eres tú. Seguimos con el versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve de Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Le aconteció en el camino que en una posada
pues ahora Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí me llaman la atención dos puntos. Cómo Dios menciona que Israel es su pueblo, su primogénito. Algo que me llama la atención de eso es como todos sabemos que Jesús es el unigénito de Dios. Yo creo que cuando habla de que Israel es el primogénito de Dios, se refiere a que es el primer pueblo que cree. Esa era su primera señal para nosotros de que después del primero vendríamos todos los demás, porque yo no nací en Israel, pero soy hija de Dios. Amén. El pueblo de Israel fue el primero elegido por Dios para ser su pueblo y para servirle. Por eso es su primogénito, por eso lo reconocemos a día de hoy como su primogénito, porque fue el primero, el que en su momento era el único pueblo de Dios. Eran los hijos de Dios y el resto del mundo. Pero fue gracias a Jesús que el resto de pueblos también pudieron convertirse en hijos de Dios, convirtiéndose en el resto de sus hijos, convirtiéndonos a todos en hijos suyos. Porque gracias a ese sacrificio de Jesús, ahora nosotros podemos considerarnos hijos de Dios, podemos ser hijos de Dios. Amén. Pero no olvidemos que Israel fue su primogénito y es su primogénito. Es algo que quería matizar porque también se puede llegar a entrar en esa confusión porque luego se habla de Jesús como el unigénito de Dios. Y luego la segunda parte que me llama la atención es como el pueblo, el mismo versículo 31 dice que el pueblo creyó y adoró a Dios. Porque lo que Dios nos dice que va a hacer, lo va a cumplir. Dios le dijo a Moisés: tú irás, hablarás y te creerán, porque las palabras vienen de mí. Y él aún así dudó y le rogó que llevara a Aarón consigo. Y Dios así lo hizo. Pero como Dios dijo, ellos fueron, hablaron al pueblo lo que Dios les dijo que dijeran, y el pueblo creyó y adoró a Dios. Hasta aquí el estudio bíblico, espero que haya sido de bendición y si algún día llego a equivocarme, espero que Dios me dé las palabras a la pastora para que me corrija. Seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios os bendiga.